Semana pasada quedamos en que si usted no tiene hambre y sed de justicia, usted no es un ciudadano del reino de Dios. Esta hambre y sed de justicia, ¿cierto? Sabemos que es la justicia divina, la justicia de Dios. Y ese es el hambre que debemos tener nosotros como cristianos. Hambre y sed de justicia, pero por la justicia que es de Dios, que es una justicia santa, buena. La sociedad vimos también que persigue todo lo equivocado. El dinero, materialismo, la fama, la popularidad, el placer. Y normalmente todo es por la avaricia, no es por necesidad. Hay muchos, ¿cierto?, que tienen mucho y pocos que tienen, y muchos que tienen poco. Entonces, muchos de estas personas buscan y buscan más y más dinero, más fama, más popularidad. Y según la palabra del Señor, esto es equivocado. Si bien nosotros podemos buscar la felicidad en Dios, el mundo la busca en lo material, en el dinero, en un auto, en una casa. Y es algo triste, hermano, porque a nosotros se nos concede, a la humanidad completa se nos concede la búsqueda de la felicidad, pero se van por otro lado y no la encuentran. ¿Por qué no encuentra la felicidad la gente? Porque la buscan en el lugar equivocado. ¿Cierto? ¿Dónde la buscan? En los placeres de esta vida, en los placeres de la carne, como bien dijimos recién, en el dinero, en las cosas materiales. Para el mundo la felicidad es dinero, es placer, es tener cosas materiales. Y acá está diciendo que felices es el que está quebrantado. También dice que feliz es el que llora, que es lo contrario, ¿cierto?, a lo que el mundo nos enseña. También nos dice que felicidad es mansedumbre. Y nos dice que felicidad es tener hambre y sed de justicia. Y hay una respuesta, ¿cierto?, en cada una de ellas, de los que estamos viendo. En el verso 3 dice, de ellos es el reino de los cielos, recibirán consolación, recibirán la tierra por heredad y serán saciados. Bienaventurados los que, y después viene, ¿cierto?, la respuesta a esto. Entonces, si resumimos todo esto, hermano, obtenemos todo lo que hay. Nosotros heredaremos la tierra. Es algo que nos pertenece porque es una promesa de Dios. Si nos aferramos a esto, vamos a ser consolados. Si nos aferramos a esto, estaremos y heredaremos, el reino de los cielos. Y eso es fantástico, hermano, porque son promesas de Dios, son promesas que el día de mañana se van a cumplir. Nosotros vivimos en este mundo, nos aferramos, trabajamos todos los días, ¿cierto? Hacemos cosas para poder sobrevivir, pero nuestra mirada y nuestro pensamiento debe estar en el futuro. Recuerden que Hebreo nos dice que somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué significa eso? Que estamos de paso. 80 años, 90, según, ¿cierto? Otros con mala suerte, 30 años y ya se despachan. Pero somos peregrinos en esta tierra. Incluso cuando habla de la Santa Cena, Pablo les dice que hay algunos hermanos que Dios se los lleva antes de. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas mal. Son hijos de Dios, son salvos, pero son un poquito duros de cerviz, un poquito duros, ¿cierto?, de cabeza. Entonces, en otras palabras, en la condición de Dios todo va a ser nuestro, hermano. Esas son las palabras de Dios. Y ese es el punto. El mundo está como loco tratando de adquirir cosas materiales, ganar dinero y ganar todas estas cosas que son pasajeras. Pero si vinieran al reino de Dios y en los términos que Dios lo establece, recibirán todo al final de cualquier manera. Se esfuerzan por tener cosas, se esfuerzan por tenerlo todo. Pero el Padre, nuestro Padre, nos ha prometido una tierra nueva, cielos nuevos, una vida nueva. Eso nos ha prometido el Padre, que es nuestro Dios. Y ese es el punto entero acá, hermano. Muchos están rompiéndose el cuello por tratar de alcanzar lo que Dios le quiere dar. Muchos se esfuerzan en eso, en conseguir cosas que al final Dios nos quiere entregar por su misericordia, por su amor, por su gracia. Y como tratan de alcanzarlo, nunca lo podrán alcanzar.
Pero si nos venimos al Señor según sus condiciones, según lo que Él quiere para nuestras vidas, los tendremos, hermano. Lo vamos a recibir. Y en otras palabras, esto está disponible como un regalo. Sabemos que todas las dádivas son de parte de Dios, son regalos de parte del Señor. No lo merecemos. Entonces, un regalo de Dios es algo que nosotros jamás lo podremos ganar. Es importante sacarnos eso de la cabeza, hermano, de que nosotros, que Dios nos bendice porque somos buenos, que Dios nos bendice porque hicimos un bien. Dios nos bendice porque somos buenos cristianos. Dios nos bendice porque somos buenos esposos, buenas esposas. Eso no es así, hermano. Estamos cumpliendo con la palabra del Señor cuando yo soy un buen esposo, que me dice, ama a tu esposa y trátala como a paso más frágil. La mujer está honrando a Dios cuando ella trata con honra al marido, cuando lo respeta, que es lo que vimos en la reunión de matrimonio. Al hombre le pide amar a su esposa, a la esposa le pide respetar a su marido. Respete a su marido, le dice. Entonces ahí estamos honrando a Dios y estamos obedeciéndole, obedeciendo su palabra. No nos estamos ganando nada al hacer eso. Dios nos bendice según su misericordia, según su gracia, según nuestra necesidad. Dios nos va a bendecir, hermano. Entonces Jesús acá está preguntando por qué están trabajando tan duro para obtener todo eso. Los judíos, cierto, lo hemos visto varias veces, estaban trabajando por traer el reino, pero un reino político. Querían ser liberados del yugo de los romanos. Y estaban haciendo el máximo esfuerzo para ser confortados, para encontrar consuelo en estas situaciones difíciles. Querían ser independientes. Querían heredar la tierra con tanto deseo, con tantas ganas, cierto, que perdieron el foco, perdieron el rumbo. Estaban tratando de llenar su vida de significado y estaban buscando todo de la manera equivocada. Y Jesús les dice simplemente, hermano, que Él les va a dar todo a quienes lo siguen a Él, a quienes siguen sus términos, a quienes le está ofreciendo la felicidad y le está ofreciendo las promesas. Que va a llenar Él su vida con todo lo que ellos necesitan. Les va a dar la tierra entera. Sabemos que ellos no entendían estas palabras. Jesús hablaba en términos espirituales. Ellos estaban con su mirada en la tierra, que es algo que nosotros tampoco debemos hacer, hermano. Nuestra mirada tiene que estar en lo eterno, en lo espiritual, no en lo material, no en esta tierra. Si bien debemos trabajar, ¿cierto?, tener nuestras cosas y vivir una vida, pasar la vida terrenal, siempre debemos estar enfocados en lo espiritual, en nuestra vida espiritual, que es lo principal, que es lo primordial, hermano. Porque si estamos mal espiritualmente, ¿cómo va a estar nuestra vida? Va a ser un desastre. Estamos mal espiritualmente, nuestra vida será un desastre. Entonces Jesús les dice acá que pueden tener todo lo que ellos necesitan, si vienen según las condiciones que Él está poniendo ahí, que es quebrantamiento, que es lloro, mansedumbre, hambre y sed de justicia. Y quizá la clave de todo esto es que el pensamiento es el pensamiento de mansedumbre. ¿Por qué? Porque una persona mansa es la persona que está quebrantada por su pecado y busca el regalo de Dios. No hay orgullo en una persona mansa. Él simplemente busca agradar a Dios. No por lo que Dios le va a dar, sino porque es algo que es intrínseco, viene en nuestro interior, hermano, la búsqueda de Dios. Las religiones, ¿cierto?, han desviado esa necesidad del ser humano de buscar a Dios con las religiones, con las estatuas, con santos y así miles de religiones que existen, hermano. Pero la verdadera búsqueda del hombre en su interior es buscar a Dios. Entonces un hombre manso va a buscar eso, agradar a Dios, agradar al Padre. En todo ejemplo de mansedumbre que podamos encontrar en la Biblia, el motivo subyacente siempre fue que el individuo conocía la promesa de Dios. Vimos a Abraham, ¿recuerdan? A él no le importó que Lot se fuera a tierras con mejores pastos, con mejor agua, mayor cantidad de bienes, a él no le importó. ¿Por qué?
Porque Abraham sabía, él sabía que la tierra, que Dios le iba a dar herencia, que todas las cosas se las había ofrecido. Entonces no importaba la circunstancia, no importaba que él a lo mejor se quedara sin ganado o con la peor tierra. A él no le importaba eso porque él conocía a Dios y Dios le había dado una promesa y Dios cumple. Dios llega siempre a tiempo. Él no se preocupó de nada. Le dijo a Lot, toma lo que quiera, él fue manso. Y lo que había en su mente era que Dios le había prometido todo de todos modos. A él no le importaba si lo tenía ahora, si tenía un poco más ahora de manera temporal. Porque todo esto es temporal. Todo es temporal, todo pasa, hermano. Entonces, como podemos ver, la mansedumbre siempre puede tomar su lugar porque sabe que al final todo le pertenece a él. Estaba tranquilo ahora, no importa, Dios me dio la promesa y yo le creo a Dios. David, también lo vimos, recuerdan, no levantó su espada contra Saúl, cuando él podía haberlo matado en la cueva, cuando estaba él haciendo ahí sus cosas, y David tomó solamente un trozo, le cortó un trozo del manto para que él viera que él pudo haberlo matado. Pero ¿qué hizo David? No lo hizo. ¿Por qué? Lo mismo, ¿cierto? Porque Dios ya le había dicho que él iba a ser el rey. Entonces David confiaba en Dios. En ningún momento dijo, no, es que a lo mejor a Dios se le olvida o a lo mejor Saúl me mata antes y no voy a poder ser rey. Conocían a Dios, hermano. No levantó su espada contra Saúl. Y esto porque David sabía que él era rey de cualquier manera y iba a recibir todo lo que Dios le había ofrecido. Entonces David dijo, yo no me preocupo, pero sí buscaba algo de clemencia con Saúl porque lo perseguía, ya no lo dejaba en paz. Quería matarlo a toda costa. Por eso cortó el manto y después le dijo que él podía haberlo matado y se hubiera acabado todo. Pero él sabía que Dios tenía planes en su vida. Y nosotros debemos también buscar el foco cuando hay planes de Dios en nuestra vida, cuando Dios nos quiere corregir, cuando Dios quiere de alguna forma tratar con nosotros. ¿Ya? No es castigo cuando nosotros buscamos al Señor y nos va un poquito mal o tenemos escasez o estamos haciendo la voluntad de Dios como corresponde, pero pasan cosas malas en nuestra vida. No significa que Dios nos ha olvidado, hermano. Significa que Dios nos está probando cada día más y nos está fortaleciendo. Como siempre lo hemos visto cuando pedimos paciencia al Señor, ¿qué nos trae? Problemas. Nos trae problemas. ¿Para qué? Para ejercitar la paciencia. Para que estemos en otro nivel, hermano. No en el nivel que está el mundo, que no tienen paciencia en lo absoluto. Entonces David no estaba preocupado de esto, hermano. Él sabía que la promesa de Dios tenía que cumplirse. Si el Señor dice, eres mi hijo, vas a heredar la tierra. Entonces, ¿por qué vamos a pasar el tiempo entero tratando de obtenerla? ¿Por qué? Las religiones enseñan eso, ¿cierto? Que debemos esforzarnos, que debemos ir a la compañía para el 8 de diciembre, a pagar mandas, hay que sacrificarse, pegarse unos latigazos en la espalda también cuando nos portamos mal. Eso enseñan las religiones, o sea, buscar religar con Dios. El cristiano, hermano, lo que enseña la Biblia es que somos sus hijos y dependemos 100% de Él. Toda nuestra vida, ¿cierto?, gira en torno a Dios. Si nos va mal es por algo, si nos va bien también es por algo. Pero siempre Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Él nos dio la tierra, nos entregó la tierra por heredad. Sabemos que Pedro dice en una de sus cartas que la tierra será quemada, será incendiada, purificada, dice, con fuego. Y una vez que todo sea purificado, desde el cielo, ¿cierto?, bajarán sus hijos junto a Dios a reinar sobre esta tierra que nosotros vemos ahora. No es que vamos a vivir en los cielos, estaremos un tiempo, pero después la nueva Jerusalén descenderá a esta tierra. Y dice que el Señor será nuestro sol, Él será nuestro Dios, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, Él reinará.
en nuestras vidas, hermano. Y es una promesa maravillosa. Es una esperanza que tenemos nosotros el día de mañana. Es una esperanza y es una alegría, hermano, de que el día que partamos de esta tierra hay algo más allá. Y es algo maravilloso. No lo digo yo, lo dice la Biblia, la Escritura, que es nuestra regla, ¿cierto?, de moral, fe, conducta. Lo más importante, la fe. Entonces, si Él nos ofrece la tierra, no debemos tratar de buscarla, tratar de encontrarla o tratar de ganárnosla. No tiene sentido eso. ¿Por qué? Porque de cualquier modo será nuestra, hermano. ¿Para qué nos vamos a esforzar tanto? Si las promesas están ahí y Dios las cumplirá. No debe importarnos, no debe importarnos mientras otras personas lo toman por un tiempo determinado, porque todo va a regresar a nosotros según las promesas. El mundo, cierto, como bien lo dijimos recién, busca el dinero, la popularidad, los bienes materiales, que los tomen, ahí están, todos para ellos. Nosotros de qué nos vamos a preocupar de nuestra vida espiritual. Todo eso después será consumido por el fuego y no habrá ya más nada. Entonces por eso debemos enfocarnos en nuestra vida espiritual, hermano, porque todo esto pasará. Y todas estas tierras, todas estas posesiones que tienen ahora, todos estos, los que están en el mundo, después volverán a las manos de Dios. Y por ende, cierto, Él nos prometió y nos dejó herencia. Y la tomaremos después nosotros. Entonces, la motivación de fondo, la que tenemos que reconocer. Es la base entera de la motivación en el Sermón del Monte. Usted entra al reino, usted sabe que en cualquier manera las promesas son para nosotros. Y todas estas cosas se hacen nuestras por medio de la mano de Dios. Y más adelante, después que nos entrega estas cosas, el Señor se vuelve una motivación para nosotros. En el versículo 40 de Mateo dice, si un hombre le quita su túnica, tome también la capa. ¿Y por qué dice esto, hermano? Porque eso nos enseña a que somos hijos del reino. Si alguien quiere tomar tu túnica, tú dale también la capa. ¿Por qué lo dice? Porque después tendremos todo esto, hermano, y más. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo material? ¿Qué importa las cosas de este mundo? Que se van, se desvanecen. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Por qué dice esto? Porque en el fondo son todas las cosas nuestras, hermano. No estoy hablando de que regale todos sus bienes a quien se los vaya a pedir algún día. Pero debemos ser dadivosos. No importando nada, hermano. Otro día estábamos haciendo un asado en la casa y pasó una señora y me pidió un pedazo de carne. ¿En serio? Ah, lo abrí. Sí, dígame. ¿Sabe que tengo hambre? ¿Me da un pedacito de carne, man? Claro, le digo. Fui para adentro, saqué una bolsita, ¿cierto? Y le saqué un pedacito, un buen trozo ahí para que tomara once. Cualquiera diría, oiga, no sea desubicado, ¿cómo se le ocurre? ¿Pero qué tiene? Esa es la sinceridad, hermano. Esa es la sinceridad que uno también premia. ¿Por qué? Porque ella pasó y quería comerse un pedazo de carne. La palabra dice que algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta. La señora ha pasado un par de veces, a lo mejor de un ángel, a lo mejor no, pero eso no importa, no es la motivación, ¿cierto? Sino que es lo que uno tiene en el corazón cuando quiere dar y cuando quiere ayudar, no importa quién sea. No importa quién sea porque cuando la Biblia habla de que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y yo he aprendido eso, hermano. Dios ha tratado conmigo en ese aspecto, porque de repente uno piensa y dice que quiere ayudar a alguien, pero no lo merece. No merece que lo ayude. Pero la Biblia dice, ayúdalo, no importa. Y habla de tu enemigo, de tu enemigo. Y las personas que ha puesto Dios en mi camino no han sido mis enemigos. Entonces, ¿cuánto más, hermano? No importa, uno ayuda porque es un hijo de Dios y quiere dar ejemplo a los demás. Yo sé que ustedes también lo harían, o lo hacen, o lo están haciendo, o lo van a hacer, y debieran hacerlo. Porque no lo merece, hermano. No lo merece, pero Dios
al igual que nosotros podemos ayudar a ciertas personas, tampoco merecemos nada. Usted de todo lo que tiene, usted no merece nada, hermano, nada. Si usted puede decir que ya tiene su casa o tiene más de la promesa, ¿cierto? En la mesa todos los días, gracias al Señor, pero no lo merecemos, hermano. Son bendiciones de Dios, son dádivas, son regalos que Él nos entrega. Entonces, de todo lo que Él nos da, debemos dar también para ser un canal de bendición. Entonces, no nos aferremos a las cosas del mundo. No trate de ser posesivo, no trate de aferrarse a todo. De cualquier manera, todo va a regresar a nosotros. Entonces, compartamos nuestras cosas, hermano, con esa actitud, con ese tipo de corazón, de espíritu. Y podemos tener, cierto, una ambición positiva, una ambición correcta, que es servir a nuestro Dios por medio de pequeñas cosas a veces. Entonces, si nosotros decimos, hermano, al Señor, le pedimos que queremos tener hambre y sed de justicia, y queremos ser mansos, de que lo único que queremos es estar en su reino y en los términos de Él, ¿cierto? En los términos de Dios. Y así debe ser nuestro corazón con el Padre, pedirle eso, hermano. Porque si fuera por nosotros, no lo haríamos. No lo haríamos nosotros. Pero debemos pedirle a Dios que nos ayude. Porque no somos cierto 100% santos todavía. Pecamos, tenemos nuestras cosas, nuestras mañas a lo mejor en nuestro interior o cosas que de repente hacemos que no son correctas. ¿Ya? Entonces podemos pedirle a Dios que nos ayude en eso, que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser hombres y mujeres fuertes para poder caminar conforme a su voluntad. Pablo le dijo a los corintios, todas las cosas son vuestras. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Todo es de nosotros, hermanos, de todos modos, de todas formas, va a volver un día a nosotros. Y entonces aquí estaban, cierto, nuevamente los judíos tratando de tener el reino, tratando de tomar la tierra, tratando de ser consolados en una situación difícil, porque eran igual oprimidos, tratando de tener llena sus vidas y estaban trabajando como locos para hacerlo. El Señor le dijo, si tan solo vinieran en mis términos, yo les daría todo. ¿Cuántas veces quise juntarlos, cierto? Le dice Cristo cuando habla. Quise atraerlos, quise juntarlos, atraerlos a mí, como la gallina junta sus polluelos. ¿Y qué más dice? No quisiste. Ellos no quisieron. Pero el reino estaba ahí, en las bienaventuranzas. Era la clave para ser feliz. Él también lo dijo de esta manera en el capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Con eso queda mucho más claro, ¿cierto? Más que claro. ¿Qué debemos buscar primeramente, en primer lugar? El reino de Dios y la justicia de Dios. Y las demás cosas les serán añadidas. Los pajarillos no se preocupan, tienen comida todos los días. Hay perritos callejeros que lamentablemente algunos se mueren de hambre, pero otros no. Dios también los sustenta. Y a veces hasta le echan la culpa a Dios. ¿Por qué los animalitos andan ahí muertos de hambre? Yo le echo la culpa al ser humano, por tenencia irresponsable de animales. Yo he visto personas botando animalitos en la punta del cerro, hermano, donde no anda nadie. Así, y he visto mascotas, perritos también casi desnutridos por lo mismo, porque los van a dejar, los van a botar, se deshacen de ellos. Pero Dios, hermano, tiene cuidado de nosotros. Nosotros nunca debemos preocuparnos del porvenir. Debemos vivir el día a día. No preocuparnos de mañana, de pasado. Cada día tiene su afán, dice la Escritura. Entonces, como puede ver, hermano, todo es nuestro. Y de alguna forma Dios lo añadirá a nuestras vidas. Entonces decimos felices los hambrientos. Y hay dolor en el versículo 3. Habla de quebrantamiento en espíritu. Hay dolor en el verso 4.
habla de lloro. Y también en el verso 5 hay dolor, que habla de mansedumbre, que es la muerte de uno mismo. Es un autosuicidio. Recuerden que fue lo primero que vimos, que debemos vaciarnos nosotros, a nosotros mismos, para poder ser llenos de la gracia de Dios. Pero ahí está el consuelo en el verso 6, hambre y sed. Esa es la solución. Llega a un lugar en el que empieza a buscar a Dios. En primera instancia es algo negativo, duele. Usted ve el pecado y comienza a moverse hacia Dios, comienza a tener hambre y sed de justicia. Entonces esta es la razón, hermano, porque esta bienaventuranza encaja aquí, porque tiene sentido. Usted toma a un hombre quebrantado por el pecado, toma a una mujer quebrantada por el pecado, mansa ante Dios, sabiendo que no tiene nada que pueda ofrecer a sí mismo para ganarse o heredar algo, quien entonces busca en un hambre y sed por aquello que solo Dios puede dar. Porque solamente Dios es el que nos puede llenar ese vacío que está en nosotros, hermano. Lo que les mencionaba hace un momento, que está en nosotros intrínsecamente en el ser humano el buscar de Dios, pero se desvía. Viene en nuestro interior esa hambre por lo espiritual. Entonces eso solamente lo puede llenar Dios. Dios es el que puede solamente llenar ese vacío en nuestros corazones, y Él lo ha hecho con nosotros, ¿sí? Él lo ha hecho con nuestra vida, hermano, con mi vida, y es motivo de darle gloria al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos tomó, Él nos llamó, Él nos trajo y nos hizo sus hijos. Tenemos la segunda pregunta, que es, ¿qué significa tener hambre y sed? Y hemos hecho referencia, que tiene que ver con un deseo grande, un deseo intenso. La fuerza de las palabras de Cristo aquí simplemente son poderosas, particularmente en esa cultura. Particularmente en esa cultura. Quizás no tanto en la cultura nuestra, ¿cierto? La palabra hambre no tiene así como tanta fuerza, ¿cierto? Porque ¿quién ha pasado hambre alguna vez? A lo mejor usted puede decir, sí, yo antes de almuerzo me da hambre, y ahí paso hambre, pero después almuerzo y se me pasa. En esta cultura era particularmente poderosa esta palabra hambre, porque nosotros no sabemos, hermano, qué es eso, qué es tener hambre, no sabemos qué es tener sed. Entonces no lo entendemos muy bien, cuán poderoso es esto. Cuando usted piensa en tener sed, usted piensa en que salió, ¿cierto? A lo mejor corrió un poco, ¿y qué le pasó? Le dio sed. En eso pensamos, algo básico. Salí, corrí, me dio sed. Usted no sabe lo que es estar en medio de una hambre, de una sequía en que no ha tenido agua por días. Cuando usted piensa en hambre, lo que hablamos es ahora, ¿cierto? Antes del almuerzo tengo hambre. Algo básico. Pero el hambre que habla acá, hermano, es una idea de desesperación. Un hambre, con, con letras mayúsculas. Una sed gigante, como estar en el desierto y no tener nada de agua. Y esto es lo que Jesús está tratando de decir, hablando del hambre y de la sed a personas que entendían lo que eso significaba. Ellos lo sabían. En ese entonces se pasaba hambre, tenían sed, mucha sed. Entonces sabían ellos de lo que estaba hablando Jesús. Entonces estos verbos griegos, hermanos, simplemente son poderosos. Significa estar necesitado, sufrir hambre. Tiene la idea de una hambre profunda, no superficial como pensamos nosotros. Habla de sufrir sed. Y esto conlleva la idea de una sed genuina, una sed real, que es lo que está hablando Cristo acá. Hambre real, sed real de justicia, pero a su máxima potencia, hermano. No una hambrecita, no que le dio una fatiguita y le dio hambre, no que tienes la boca seca y le dio sed, no, sed, hambre.
Y aquí están, cierto, ellos con los impulsos más fuertes de la esfera natural. Y estos verbos están también, hermano, en un presente continuo. Y habla de los que están teniendo hambre, los que están teniendo sed. Es algo continuo. No es que usted tuvo hambre y sed de justicia y llegó a Cristo y después ya no hay más nada, sino que es algo constante. Tiene hambre y sed de justicia y esa hambre y sed de justicia permanece, va en aumento, va creciendo, podría ser también. Y esta es la condición del que está en el reino. Vino a Jesucristo, tuvo hambre y sed de justicia y ahora que la conoce tiene más hambre y más sed por ello. Queremos estar en los términos de Dios, vivir en los términos de Dios. Un comentarista cristiano, hermano Richard Lenski, dice, esta hambre y sed incrementan en el acto mismo de estar satisfecho. Es como los que son buenos para comer, ¿cierto? Que comen, 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 están satisfechos, pero quieren seguir comiendo. Y ese es el hambre que habla acá este comentarista Richard Lenski. Esta hambre y sed incrementa en el acto mismo de estar satisfecho. Y esa es la búsqueda que debemos tener nosotros. Lucas tiene un pasaje paralelo y él añade la palabra ahora. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, dice Lucas. Recuerden que los evangelios cuentan la vida de Cristo en la tierra de diferentes puntos de vista, ¿ya? No es que haya contradicciones ni nada por el estilo, sino que todos vieron algo distinto, algo diferente. Es como si hay un accidente afuera, ¿cierto? Yo estoy mirando de aquí y vi un auto que chocó al poste. Pero hay otro que está afuera y vio por qué el auto chocó al poste. Yo tengo la versión de que vi chocar nomás, pero el otro vio la causa del accidente. En los evangelios es lo mismo, todos vieron puntos de vista diferentes de los evangelios del Señor. Por eso acá Lucas añade una palabra que también es significativa, que es un presente, es algo continuo. Y es un estilo de vida momento a momento. Un estilo de vida momento a momento. Cuando Dios nos llamó, ¿cierto?, al cristianismo, Él nos trajo a la luz. Y la luz, como bien sabemos, viaja, no está estática. Nosotros, al ser hijos de luz, debemos siempre estar en movimiento. Porque si no estamos en movimiento, no estamos viajando en el reino de los cielos, hermanos, en nuestra vida cristiana, estamos estáticos. Y si está estático, está en oscuridad. La oscuridad no viaja. Lo contrario de la luz. Entonces, miremos nuestra vida, hermano. Si no tenemos hambre y sed de justicia, hay duda acerca de que si nosotros estamos o no en el reino. Ejemplo, Moisés había visto a Dios cuando estuvo en el desierto 40 años. Dios lo llamó y él fue y vio a Dios en una zarza ardiente. Él había visto a Dios, él había estado en la Shekinah de Dios, en la gloria de él. Ardiendo la zarza, Dios le dijo, quítate el calzado, Moisés, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Más adelante, cuando Dios regresó a guiar a Israel y a sacar de esta tierra, él también vio a Dios. Vio la mano de Dios, los milagros, las plagas. Cuando Dios abrió el mar en dos, permitió que pasara su pueblo, ¿cierto? Y ahogó al ejército egipcio. Él vio a Dios conforme se movieron guiados por ese resplandor. Recuerdan que había una columna de fuego en el desierto que los guiaba, en la noche los calentaba. Y ahí estaba la gloria de Dios. Ellos vieron, Moisés vio la gloria de Dios en su máximo esplendor, hermano. Es algo tremendo todo esto. Nosotros lo leímos, claro, ¿cierto? Vemos, una columna de fuego, sí, qué bonito. Pero ¿podemos dimensionar qué es lo que es? ¿Podemos dimensionar, hermano, de que anduvieron vagando 40 años en el desierto y su calzado no se rompió? ¿Su vestidura tampoco se envejecía? Cosas que solamente puede hacer nuestro Dios. Vio a Dios conforme se movieron, siendo guiados por el resplandor de Dios en los cielos. Vio a Dios. Él sabía lo que era tener hambre y sed del Señor.
Y en obediencia al mandato de Dios, él construyó un tabernáculo. ¿Recuerdan eso también? El tabernáculo de Dios. Y cuando fue terminado, la gloria de Dios vino a ese lugar porque Moisés le dijo, Dios, quiero ver tu gloria, él le decía siempre. Podríamos decir, pero Moisés, si ya has visto mucho, las plagas en el desierto, ¿qué más quieres? Y él decía, yo quiero ver la gloria de Dios, quiero seguir viendo la gloria de Dios. Estuvo con el Señor también cuando escribió la ley. Nuestro Dios escribió, ¿cierto?, la ley en las tablas de piedra. Y cuando Él descendió no fue suficiente. Y dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Quería más. No le bastó. Quería más de la gloria de Dios. Descendió y Él estaba encendido. Y conforme la gloria de Dios comenzó a desvanecerse, Él regresó al monte y Él volvió a ver la gloria nuevamente. Después descendió, regresó. Y nunca fue suficiente para Él, hermano. ¿Es así en nuestra vida? ¿Es así en nuestra vida cristiana, hermano? Nunca es suficiente. Siempre quiero más Biblia, quiero más alabanza, quiero más predicaciones, quiero más escritura, quiero más oración, más comunión con Dios. O dice, no, y ya leí mis versículos del día. Está bueno. Y si hay un tiempo, ¿por qué no leemos más? Ya escuché mi predicación del día. Y si hay tiempo, ¿por qué no escucha más? ¿Por qué no aprende más? No tiene que bastarle, hermano, el mensaje del domingo. Porque este combustible que tenemos ahora, ¿cuánto dura? Yo creo que mañana le hago preguntas sobre la predicación y ni se acuerda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a escucharla. Volver a escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Moisés, te ruego, le dice después en esos 33:18, te ruego, muéstrame tu gloria. Insaciable, quería más y más y más la gloria de Dios. Y esa es la vida de un hijo del reino, hermano. Siempre querer más y más. Habitar en la presencia, como cantamos en alguna ocasión en la alabanza, ¿cierto? Señor, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar también para que tú crezcas, Señor. Entonces el hijo del reino nunca está satisfecho, siempre hay una insatisfacción en la misma satisfacción, como lo que leímos del comentarista. Siempre hay hambre por más. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Caminó en comunión, cerca con Dios. Él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, junto a pastos verdes me hará descansar. Su vara y su callado me infundirán aliento. Eso escribió David. Son palabras que nosotros debemos tomar, hermanos. El Señor es nuestro pastor. ¿Les faltará algo? Acá dice que nada nos faltará, que nos va a tener junto a aguas de reposo. Ahí estará junto a nosotros. Nos pastoreará, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, nos está guiando siempre, pero junto a aguas, junto a pastos verdes me hará descansar, que es el alimento. Ahí nos hará descansar nuestro Dios con ese alimento, con esos pastos verdes. Y después dice que su vara y su callado me infundirán aliento. Él había conocido a Dios en su vida, hermano. Dios lo había protegido, había cuidado de él, de David. Él lo había guiado también. El celo por la casa de Dios lo había consumido, que también lo escribió. El dolor que sentía Dios, él también lo sentía. Él conocía a Dios en la intimidad. Él era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que fue usado, hermano, para que fluyeran estos salmos y él los pudiera escribir. Recuerden que la escritura es inspirada por Dios. No es que David un día dijo, a ver, voy a escribir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más le puedo poner? ¿Me pastoreará? ¿Sí? ¿Rima? No, no, todo fluía, hermano, fluía por medio de David. Dios mostraba su gloria así. Llegaban palabras y él las escribía, inspiradas por Dios, todo. El libro de el Pentateuco lo escribió Moisés. ¿Cómo lo escribió si él no tenía idea de nada? Dios le iba dictando, Dios lo iba guiando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo sabía eso Moisés?
inspirado por Dios, la inspiración divina, fue lo que llevó a escribir ese libro maravilloso que tenemos nosotros, hermanos, que es la Biblia. Entonces, el hambre y la sed de justicia jamás disminuyen en un verdadero hijo de Dios, porque es un estilo de vida. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, ¿y por qué Pablo? Pablo tuvo visiones personales. Comenzando cierto camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesús. Después estuvo en la cárcel en Jerusalén, fue llevado al tercer cielo para ver cosas demasiado maravillosas para contemplar. Pablo fue llevado, estuvo en los cielos, hermano. Y él decía que si tenía algo de qué jactarse, claro que tenía. Yo fui al cielo. Podría haber dicho Pablo. Pablo, quien escribía toda esta teología, grandes expresiones de verdad. ¿Qué más podía querer este Pablo? ¿Qué más podía querer? Ser llevado al cielo, hermano, a la misma presencia del Señor. ¿Y cuál era el clamor de su corazón? Como lo dice en Filipenses 3, a fin de conocerle. Ese era el clamor de Pablo, el poder conocerlo. Cada día más. Y para poder conocerlo, ¿qué es lo que debemos hacer? Leer la Biblia, hermano. Ahí conocemos la mente de Dios, la mente de Cristo, la conocemos en la Escritura. Él conocía la ley, ¿cierto? Obviamente. Dice en el verso 6, yo conocí de justicia de la ley, pero la tengo todo por basura, simplemente porque quiero conocer a Dios. También vemos a Pedro, quien clama, antes bien creced en la gracia y creced en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debemos crecer? Por medio del conocimiento. Siempre les digo yo, esto no es mágico, hermano. No es magia. Debemos alimentar nuestro espíritu. Debemos alimentar nuestro interior. Y meternos eso en la cabeza, hermano, de que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Tomar, cierto, esa misma ambición que a lo mejor a veces tenemos por lograr metas o lograr cosas en nuestra vida y llevarlo a lo espiritual, a lo bíblico. Tener hambre y sed de justicia, un continuo. Entonces no es suficiente tener hambre, no es suficiente. Realmente debo estar muriendo de hambre para conocer qué hay en el corazón de Dios hacia mí. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de algarrobas, ¿recuerdan? Se estaba muriendo de hambre este hombre. Pero ¿qué hizo después? Reaccionó y fue con su padre. Y de eso habla acá Jesús, del tipo de desesperación por Dios que debemos tener nosotros. Hambre y sed de justicia, hambre y sed por la palabra del Señor. Cierta mujer un día le dijo a su pastor, ¿sabe una cosa? Estoy tratando de compartir con mi amiga, compartir bien digo con mi amiga, y mi amiga vino al estudio bíblico, pero ahora mi amiga no quiere venir a los estudios. Ella quiere ser religiosa solamente. Simplemente no quiere comprometerse, le dice. Y él le contestó que ella realmente no tiene suficiente hambre. No es sino hasta que la gente tiene verdadera hambre y sed de justicia que la gente busca la satisfacción que Dios puede dar. Y hay muchas personas así, hermano, que encuentran qué lindo el culto, qué linda la alabanza, todo bonito, todo aquí. Tenemos estudios, sí, vengo a los estudios, hacemos acá. Son personas que se mueven dentro de la iglesia, pero no hay un verdadero compromiso, no hay una verdadera conversión en ellos. Sino que ellos quieren cuando quieren, ahí voy. Cuando no, no. Y este domingo, no, el domingo pasado ya fui, así que ahora no voy. Y así se lo llevan. No hay compromiso, hermano. Y muchas personas son así. Quieren ser religiosos. Esa es la palabra, religioso. Llevar una religión. En Lucas 1:53 la Biblia dice, Él llenó a los hambrientos de buenas cosas, pero a los ricos los envió vacíos. La gente que tenía todo lo que necesitaba se fue vacía. Y entonces vemos por qué esta bienaventuranza se encuentra en este lugar. Vemos lo que significa tener hambre y sed.
Y es algo tremendamente intenso, algo que no conoce fin, algo que no debe acabarse en nosotros, esa hambre y esa sed. Tercera pregunta, ¿qué es esto por lo que tenemos hambre? ¿Qué es esta justicia? ¿Por qué debemos tener hambre? Algunos dirán por la felicidad. Y de eso tiene mucho el mundo, la felicidad. Y es lo que el mundo busca siempre, ser feliz. Todos buscamos ser felices. No queremos andar triste por la vida, queremos la felicidad. Y eso es lo que prefiere el mundo, la felicidad, y prefiere estar bien. Hay muchas formas de ser felices. En primer lugar, tenemos los entretenimientos. Hay gente que le gusta ir a los parques de diversión, Fantasyland, esas cosas, subirse a los juegos, lo pasan bien, como, oh, lo pasé súper bien, estoy feliz. Videojuegos. Nuestra vida está tan llena de entretenimientos tratando de hacer que la gente esté feliz. De eso se trata todo esto, ¿cierto? Que la gente sea feliz, pero se disfraza solamente la felicidad. Es como un hombre con una enfermedad dolorosa y que simplemente quiere ser aliviado de su dolor, pero no quiere molestarse con la enfermedad. Va al doctor, el doctor le dice, puedo aliviarte tu dolor, te daré una inyección y unas píldoras, unas pastillas. Pero si él hace eso, es un mal doctor, porque solamente lo está aliviando ese dolor. Y el mundo tiene una enfermedad, hermano, pero quieren eliminar el dolor con felicidad. Nunca quieren enfrentar la enfermedad en sí. Por esto el mundo tiene hambre y sed de felicidad, porque es algo pasajero, es algo que es como un parche solamente eso. Pero no se trata la enfermedad en sí, que es lo que debe hacer un buen médico. Eso inclusive es verdad de la iglesia. Muchas personas que son cristianas y lo que realmente quieren es felicidad. Muchas personas que son cristianas buscan la felicidad. Están buscando algún tipo de éxtasis en la iglesia. Este es el caso del movimiento carismático que bien conocemos nosotros, el movimiento pentecostal. Quieren una felicidad santa, quieren experiencias, por decirlo de alguna forma, una droga santa para sentir cosas. Quieren experiencias, éxtasis espiritual. Andan buscando en los sentimientos. Nosotros pasamos por eso, sabemos de lo que hablamos. Y ahí no está la felicidad, hermano. La felicidad está en lo que estamos nosotros estudiando ahora, en esta bienaventuranza. Palabras del mismo Señor Jesús. Muchas personas están buscando seminarios, conferencias, un consejero, ¿cierto?, para tratar de encontrar algo más allá. A veces la gente piensa que estas reuniones son muy aburridas porque están todos en silencio, que no hay el amén, el aleluya, el gloria a Dios, unos danzando por allá, otros por acá revolcándose en el suelo, o haciendo la cuncunita, alguno por ahí, no sé. Pero ¿a qué se viene a la iglesia? A aprender, ¿cierto?, a llenarse de la palabra de Dios. Yo no vengo aquí a sentir algo extrasensorial o algún tipo de felicidad pasajera en mí, o un éxtasis, o llorar. Yo hoy día quiero llorar. Quiero buscar la presencia de Dios y llorar. Dios está aquí, hermano. ¿Y por qué quiere llorar si Él está aquí? Sintámonos felices, gozosos, contentos de que Él está con nosotros. Y si alguno está atribulado, bueno, órele al Señor ahí en su lugar. Si quiere llorar, llore. Busque la comunión con Dios. De eso se trata la iglesia. La alabanza, adoración ¿a quién? A Dios. Usted cierra sus ojos, ¿cierto? O canta, o como sea, y esa le está dando usted una adoración al Padre. Si le gusta o no la alabanza, ya es problema suyo. Pero aquí venimos a adorar al Señor, a adorar a nuestro Padre, porque estamos agradecidos de todas las cosas que ha hecho Él por nosotros.
y lo adoramos, lo buscamos, lo bendecimos y después nos entrega alimento a nuestro corazón, a nuestra vida. Que es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Nos está diciendo, ¿quieres ser feliz? Y todos dicen, amén. Todos queremos ser felices. Entonces vacíate espiritualmente. Llora por tu pecado. Sé un hombre y una mujer que tiene hambre y sed de justicia constante, todos los días. No busquemos cosas que solamente van a durar un momento, hermano, como las cosas del mundo, como buscar un cierto, yo quiero que el Señor me tome mi día en danza por un momento. Esas cosas no tienen sentido, hermano, no tienen sentido. Debemos buscar lo esencial, lo verdadero, que es la palabra de nuestro Dios. Su presencia está siempre, siempre. Usted sale afuera, usted se va con Dios. Dios no se queda acá. Dios no se queda aquí en este lugar. Él se va con cada uno de nosotros, hermano. A nuestro hogar, nos acompaña, está con nosotros en nuestra vida. Por eso debemos siempre hablarle a Él, siempre. Él está a nuestro lado, pedirle consejo. Señor, voy a hacer tal y tal cosa. ¿Lo hago o no? Guíame, ayúdame, fortaléceme, dame fuerzas. Él está al lado nuestro, hermano. En otras religiones, ¿cierto? Dios está en el templo, ahí, en el lugar santo. Solamente ahí está el Señor. Y para ir a buscarlo tienen que ir al templo a hablar con Dios, porque yo no sé qué Dios será. Debe ser un Dios con minúscula. Porque el Dios de nosotros, el Dios del cristianismo, es un Dios poderoso, omnipresente, omnipotente. Está en todo lugar, en todo momento, hermano. Ese es nuestro Dios. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Entonces esta gente solamente está tratando de encontrar felicidad. Muchos se sienten miserables en su vida diaria. Y dicen esto. Dicen que necesitan algo de felicidad. Y se preguntan, ¿cómo puedo ser feliz? Y van, ¿cierto? Y se van de compra y ahí se sienten bien. O hacen cualquier cosa del mundo para taparlas. Ya voy a Fantasilandia, lo paso bien un rato. Cosas así, hermano. Una fiesta, a bailar, no sé, hacer cosas que le gustan a usted y se siente feliz, pero el vacío siempre va a estar ahí. Por eso hablamos acá de que Él está ofreciendo la verdadera felicidad, hermano. No la superficial que nosotros podemos encontrar en cualquier parte, en cualquier cosa. Él nos está ofreciendo una felicidad eterna. Algo que permanece en el tiempo. La felicidad es una consecuencia. ¿Escuchó bien? Es una consecuencia, no una búsqueda. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces es una consecuencia de esto. Yo soy feliz por consecuente a que estoy poniendo en práctica estas bienaventuranzas en mi vida. Usted quiere ser feliz, viene con una consecuencia de la justicia. No es ninguna droga santa, no es alguna experiencia, no es sino la justicia, la justificación, estar en una posición correcta con Dios. Entonces la única felicidad real en la vida es estar bien con Dios. Esa es la felicidad correcta. Eso es todo. La única felicidad real en la vida es estar en una relación correcta con Dios. ¿Y cómo tenemos una relación correcta con Dios? Otra vez de vuelta a lo mismo, por medio de las Escrituras. No conforme a lo que yo creo que está bien o lo que yo creo que está correcto, sino que es conforme a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Y esto, hermano, para terminar, apunta a dos cosas, que es la salvación y la santificación. Porque después de la salvación viene la santificación. Dios nos salva, Dios nos santifica y nos está manteniendo hasta el día de nuestra redención. Ese es el plan de Dios. ¿Ya? No es que usted busque o usted se esté santificando cada día, aunque debemos hacerlo. ¿Ya? Pero acá está hablando de una santificación que es del llamado de parte de Dios a nosotros, que nos santifica para poder ser sus hijos. Y se nos hace santos, ¿cierto? Santo significa apartado. Somos santos de Dios, somos apartados del reino, por consecuencia esto trae la santificación. Hasta ahí llegamos. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra maravillosa que cada día nos enseña más, más y más. Queremos ser felices. Busquemos el reino de Dios y la justicia y el resto, todas las demás cosas serán añadidas, hermanos. No debemos afanarnos por el día de mañana, por el que comeremos, qué beberemos.
¿Cómo voy a pagar las cuentas? Dios ha prometido ayudarnos. Sí, lleva cierto una responsabilidad de parte mía, porque si no tengo para pagar las cuentas, pero no estoy trabajando porque no quiero, ya no le pidamos al Señor que nos pague las cuentas, o a los hermanos. Ahora se está pasando por una mala racha, obviamente, ¿cierto? Ahí Dios tiene cuidado de ustedes, hermano. Él tiene cuidado de nosotros. Confíe en el Señor, confíe en Dios. Él nunca nos dejará, hermano, jamás. Y eso debe ser una realidad en usted, una realidad en mí. Porque Dios es real. Él es real en nosotros, hermano. Le damos gracias, Padre, por estas bienaventuranzas. Usted, Señor, quiere que nosotros seamos felices. Y aquí nos da la receta, Padre. Nos da los ingredientes para poder nosotros ser felices. El mundo no tiene esto, Padre. Y si a lo mejor lo ofrecemos, no lo querrán. Nosotros tenemos tu palabra, Padre Santo, tu palabra que es grande, es santa. Es una regla para que nosotros podamos vivir nuestra vida, Señor. Y queremos ser felices, pero en tus términos, Señor. Queremos ser felices por medio de tu palabra, por lo que tú nos quieres enseñar cada día. No quiero una felicidad superficial, Padre. Mis hermanos, no queremos una felicidad superficial. Queremos una felicidad que aunque estemos derrumbándonos, aunque estemos en lloro, en quebranto, aunque estemos enfermos terminales, esa felicidad estará en nosotros. Confiando de que el día de mañana partiremos a la presencia de nuestro Dios. Y confiando en que todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios. A los que te amamos, Señor. Ayúdanos cada día, Padre. Tenemos debilidades en nuestra vida todavía. Tenemos cosas en nuestra vida que mejorar. Pero le pedimos, Señor, que nos ayude. Que nos ayudes cada día para poder ser un mejor esposo. A las mujeres, mejores esposas. Para ser mejores hijos. Para ser mejores personas, Señor. Porque a veces se nos olvida, mi Señor. Se nos olvida al Dios al cual profesamos. Y el único que dejamos mal es a ti, Padre. Por eso te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos caído, Señor. Perdónanos. Queremos correr esta carrera con paciencia. Nos caeremos muchas veces, Padre. A lo mejor algunas caídas serán dolorosas, pero ahí estarás tú para levantarnos, para ayudarnos, para sacudirnos y para continuar este camino. Y no es fácil, Señor. No es fácil, pero contigo, a nuestro lado, todo es posible, dice tu palabra. Todo es posible, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han llegado el día de hoy, los que no han podido llegar. Bendíceles también, mi Señor. Ayúdanos cada día para esforzarnos en tu reino, para esforzarnos, para que esta hambre y sed de justicia sea constante en nuestra vida. Día tras día, Señor. Tener hambre y sed por tu palabra, por una relación contigo, Señor. Que nos olvidemos de este mundo, de los afanes, que no seamos una Marte, Señor, afanados y turbados en nuestra vida. Que no te busquemos al Señor y todas las cosas tú las pondrás en regla, mi Padre amado. Porque eso es lo que enseñas tú, Señor. Buscarte a ti en primer lugar. Y las demás cosas vendrán conforme a tu voluntad, mi Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.